Gracias por darme la oportunidad de formar parte de esta mesa con estos expertos de tan larga trayectoria y también por poder hablar de terapias no farmacológicas dentro de este seminario, dentro de un entorno fundamentalmente médico, ¿no? Donde se puede hablar, donde se pueda dar cabida a, como decía nuestro compañero, algo más que la farmacología, ¿no? Han salido algunos conceptos en las exposiciones de mis compañeros, sobre todo ha salido mucho la palabra invisibles, ¿no? Como que las personas mayores quizás sean menos visibles que otros colectivos. Incluso me atrevo a decir que dentro de los mayores hay mayores que todavía son más invisibles unos que otros, ¿no? En todas las exposiciones se ha hablado del paciente mayor, del paciente muy mayor, del paciente que necesita cuidados, del mayor que necesita cuidados, del mayor que necesita asistir en un centro residencial, ¿no? Pero realmente, según la definición de mayores, según la definición de vejez, mayores somos a partir de que cumplimos 65 años, ¿no? Al menos por definición. Ya no sé si es cierto que una persona de 65 años cumple esos criterios de la definición de mayor, pero así es, ¿no? Probablemente cualquier persona, que habrá en la sala personas que tengan esta edad de 65 años, ni siquiera se consideren mayores, ¿no? O ni siquiera se consideren viejos, ese concepto que casi decimos con miedo porque parece que hay como un efecto negativo detrás, ¿no? No, yo no soy viejo, ¿no? Bueno, según la definición, a partir de los 65, igual que un niño cumple una etapa y tampoco quiere ser niño, ¿no? Pues quizá vemos como esa persona dice, no, yo no soy viejo, yo no soy mayor. Pero estas personas también son mayores y yo creo que estas son las grandes invisibles, ¿no? Quizá cuando la persona necesita unos cuidados, cuando la persona no puede mantenerse sola en el domicilio, sí que cada vez hay un mayor número de recursos, de centros residenciales, centros de día, un montón de opciones a las que pueden optar para seguir manteniéndose. Pero para esas personas que a lo mejor tienen entre 65 y 75, hoy en día incluso 80 años, que están estupendamente, que quieren mantener su vida, para mí esos sí que son los grandes invisibles, ¿no? Ha dicho el compañero Cristóbal, cuando una persona deja de ser productiva desaparece del entorno. Quizás sea eso, ¿no? Cuando una persona se jubila, cambia tanto la vida, ¿no? A tantos niveles que desaparece del entorno, ¿no? Nosotras, mi compañera y yo, que pusimos en marcha este proyecto de Más que Mente, fundamentalmente este gabinete de neuropsicología se apoya en este concepto de las terapias no farmacológicas, ¿no? Y queremos dar cabida no solo a una persona mayor con un deterioro, con unas necesidades de cuidado, sino que esas personas mayores, y los voy a llamar así, adulto mayor, quizás sería un término más correcto, esas personas mayores también tienen unas necesidades, ¿no? También tienen unas necesidades de ocio, unas necesidades terapéuticas, de inclusión social, pero muchas veces no lo hay, ¿no? Una persona que quiera realizar, de 65, 70 años, que quiera realizar una actividad física, que quiera apuntarse a yoga, a lo mejor se apunta a yoga, pero es un yoga que está pensado para gente joven, que es muy estricto, ¿no? Mi madre me lo decía, es que yo ahí, eso no es para mí, ¿no? Y no hay actividades, no hay terapias, no hay formas de inclusión en la sociedad que estén adaptadas a las necesidades de esas personas mayores que no se consideran mayores y que quieren seguir participando, igual que el día antes de jubilarse, pues el día después de jubilarse quieren seguir con esa vida activa, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar en estos 20 minutos sobre terapias no farmacológicas y en concreto sobre el concepto de estimulación cognitiva, que es lo que hacemos día a día en Más que Mente, ¿no? Intentar ofrecer un espacio para esas personas que son mayores, pero no se plantean una residencia, ¿no? Primero porque no lo necesitan. Incluso hay personas que sí lo podrían necesitar y que podría ser de gran utilidad, pero que rechazan profundamente la institucionalización y que quieren permanecer en el domicilio. Cierto es que tal y como está organizada la sociedad es mucho más caro permanecer en el domicilio, pero aquella persona que se lo pueda permitir
¿Por qué va a ser, como dice Cristóbal, de yo voy a acabar en una residencia? Pues si él lo quiere, fenomenal, pero también tiene que haber opciones para el que no se quiera mantener en una residencia, ¿no? Y quiera mantenerse en el domicilio. Entonces, estas terapias no farmacológicas vemos como surgieron desde el ámbito residencial, porque es donde son más necesarias, pero como poco a poco se está trabajando también desde el ámbito ambulatorio, desde personas que llevan una vida activa y quieren realizar terapias y actividades que les vengan bien para mantenerse activos. El tiempo es escaso, así que simplemente voy a hacer mención, ¿no?, a la definición de lo que son las terapias no farmacológicas. Que estaba apagado. Ahí está. La definición de las terapias no farmacológicas, que son pues intervenciones fundamentalmente sin química, por supuesto. También tienen que cumplir el requisito de estar teóricamente sustentadas. No cualquier intervención, no cualquier actividad se puede considerar una terapia no farmacológica, ¿no?, por el mero hecho de impartirse con personas mayores. Olazarán nos lo define como terapias focalizadas y replicables, que pueden ser realizadas incluso sobre el paciente o sobre el cuidador, ¿no? Y sobre todo que tengan que ser capaces de obtener beneficios relevantes. Cuando hablamos de terapias no farmacológicas estamos hablando de muchos tipos de terapias, unas mayormente validadas, otras con más trabajo por hacer en el ámbito de la investigación, pero sobre todo la terapia de orientación a la realidad, las reminiscencias, la estimulación cognitiva, poco a poco han ido consiguiendo una mayor eficacia y han ido consiguiendo que en un ámbito incluso como este, como decíamos, en un ámbito médico, tengan cierta cabida. La terapia de orientación a la realidad se intenta que la persona se mantenga orientada en las 3 esferas, ¿no? Se puede hacer tanto como una actividad como se puede hacer durante las 24 horas, durante el día, ofrecer a la persona estímulos para que pueda tener datos sobre en qué momento está, en qué momento del día, etc. Luego las reminiscencias. Normalmente este tipo de terapia sí que se trabaja en el ámbito de la demencia, ¿no?, cuando el deterioro es un poco más avanzado, porque, como sabéis, los recuerdos más remotos permanecen durante más tiempo, ¿no? Entonces, aunque el deterioro sea mayor, nos va a permitir poder trabajar con esta persona con demencia a partir de esos recuerdos que todavía permanecen activos. Y luego la estimulación cognitiva, que es en la que vamos a centrar esta exposición, que sería cualquier actuación, cualquier actividad dirigida a mejorar las capacidades cognitivas propiamente dichas. Pero no solo eso, sino también las capacidades funcionales, porque ¿de qué sirve trabajar una función cognitiva en concreto, ¿no? ¿De qué sirve trabajar la atención, la memoria, el lenguaje, etcétera, a nivel de una actividad, si luego eso no lo puede extrapolar a su vida cotidiana, ¿no? Si eso no redunda en que la persona pueda ser autónoma durante más tiempo, en que la persona pueda realizar actividades de forma autónoma, ¿no?, que sería el objetivo. También a la conducta y a la afectividad. Como hablaban los compañeros, muchas veces en las residencias se tiende a abusar de la farmacología cuando, aplicando a lo mejor terapias de este tipo, podríamos hacer que esa conducta de la persona que no resulta cómoda para el resto de residentes desaparezca y no sea necesario usar esos psicofármacos, ¿no? O sea, creo que debemos trabajar de la mano en ese sentido, el médico y el psicólogo, y todos, cuando hablamos en el ámbito residencial, pues todos y cada uno de los profesionales. Decía José Luis, pues desde el auxiliar, desde no sé qué, desde la enfermera, incluso me atrevo a decir que desde la cocinera o la limpiadora, porque cuando estás en la residencia, una persona mayor, si tiene una necesidad, se lo va a plantear. Si en ese momento pasa la persona de la limpieza, se lo va a plantear a la persona de la limpieza, y necesitamos que todo el personal esté cualificado a ese nivel. E incluso los familiares nos lo reclaman mucho. Bueno, ¿cómo tengo que responder cuando hay una perseverancia, cuando mi familiar está continuamente diciéndome lo mismo? Esa información es interesante que la tenga desde el médico y la enfermera hasta todas las personas que están en contacto con ellos, ¿no?
un poco por recalcar la importancia del manejo conductual del paciente. Y también en la afectividad. En estos talleres, que ahora explico en qué consisten, se trabaja mucho también desde el nivel de los afectos, ¿no? Sobre todo en fases iniciales, cuando hay un deterioro muy inicial, la persona es consciente muchas veces de esa pérdida de memoria y de ese deterioro, y eso afecta mucho a su estado de ánimo, ¿no? Y también es importante trabajar la afectividad. Muchas veces personas mayores, queridas por su familia, pero a lo largo del día no pasan ningún momento con personas de su misma edad. En el ámbito familiar pues pasan tiempo con sus hijos, con sus nietos, pero hay personas mayores que nunca están con personas mayores, que están en casa, que no quieren salir, que sus hijos van a visitarles, sus nietos van a visitarle, van a comer el domingo, pero no tienen esa relación con personas que comparten las mismas preocupaciones, las mismas necesidades. Entonces también en un taller de este tipo, en un taller de estimulación cognitiva, se consigue que ese intercambio que se dan entre ellos muchas veces es 1000 veces más valioso que la actividad en concreto que esté planteada para ese día. Porque la ayuda que se pueden dar entre ellos no se la podemos ofrecer nosotros, ¿no? Esa vivencia de, pues, cada uno lo que quiere plantear, ¿no? Pero si hablan de cómo se sienten, lo que hablaban de los hijos, eso sale en el taller día tras día, ¿no? Hay algunos que a su hija directamente la llaman la capitán general. No, es que oye, mira, que va a haber puente, ¿vas a venir o no vas a venir? Ah, no lo sé, yo lo que diga la capitana general, ¿no? Eso se da mucho de ese cambio de rol, que ahora el que decide es el hijo y no es el mismo, ¿no? Y entre ellos, cómo trabajan ese sentimiento es mucho más importante a veces que la propia terapia que podamos hacer. Ellos me preguntan, les digo, pues esto es como el ejercicio físico. Si tú te vas un día a caminar y luego no vuelves a caminar nunca, no va a ser de utilidad. Necesitamos que la persona se comprometa a mantener la actividad y darle continuidad en el tiempo, ¿no? Es importante que esos grupos sean reducidos para garantizar la homogeneidad del grupo, ¿no? Que es fundamental. Hablábamos de cómo trabajar la autoestima y cómo es importante que para ellos encontrarse con personas que estén igual. Imaginaros cómo sería para una persona sana estar en un mismo grupo con una persona con unos problemas de memoria muy avanzados. Aparte que las actividades que se plantean tienen que ser completamente distintas, los objetivos son diferentes, pero necesitamos grupos estables y reducidos, ¿no? Ellos van aprendiendo los nombres, ellos van conociendo cómo son los compañeros, empieza a haber complicidad. Normalmente cuando iniciamos el curso vemos cómo al principio pues vienen poco asustados, en cuanto acaba la sesión se van corriendo, y como a medida que va pasando los primeros meses pues se va formando ese grupo y termina el taller y se quedan juntos conversando, o dos señoras que viven cerca se van juntas y deciden que van a ir y venir juntas, o van a ir después a tomar el café. Esos beneficios secundarios muchas veces son más importantes que el objetivo específico de una terapia no farmacológica como son los talleres de estimulación cognitiva. ¿Cuáles son los objetivos de este tipo de terapias? Evidentemente, mantener las capacidades mentales, ¿no? Digamos que de eso va, un taller de estimulación cognitiva, una terapia de estimulación cognitiva. Lo más importante es centrarnos en mantener la funcionalidad y las capacidades mentales de esa persona. Pero fijaros, va mucho más allá. Ese es solo el primero, ese es solo el más general, pero detrás hay muchos más objetivos que yo creo que tienen igual de importancia, ¿no? Esto nos va a ayudar a evitar la desconexión con el entorno, a fomentar las relaciones sociales entre ellos, como hablábamos, también a dar seguridad y a incrementar la autonomía del paciente, a que ellos vean que no solo les pasa a ellos, lo primero, que hay personas que también tienen despistes y cómo los manejan, ¿no? Se dice muchas veces trucos, pues es que a mí siempre se me olvida esto, pues yo para este truco lo que hago es el intercambio social, ¿no? Importantísimo, desde trabajar la identidad y la autoestima, nos va a ayudar también a neutralizar un poco el estrés, también el estrés familiar y el estrés del cuidador.
Muchas veces después de un diagnóstico de Alzheimer la situación de desinformación es enorme, ¿no? Una persona va al neurólogo y se vuelve del neurólogo con ese diagnóstico que no sabe cómo gestionar y no sabe qué hacer con él. Desde nuestro proyecto intentamos dar cabida a esas fases iniciales y a esas personas mayores sanas que quieren mantener su mente activa para optimizar el rendimiento cognitivo, mejorar el rendimiento funcional. Bueno, ahí tenéis todos los objetivos de la terapia. Y quería desmontar una serie de mitos, ¿no? Una serie de frases, de expresiones que nosotras no dejamos de escuchar y poder aquí falsearlos, ¿no? Hemos oído muchas veces eso de no, a mí eso no me hace falta, yo la memoria la tengo estupendamente. En realidad este tipo de terapia no es necesario, de hecho al revés, ¿no? Cuanto más podemos trabajar es cuando no existen problemas de memoria o cuando esos problemas de memoria son muy leves. He oído muchas veces eso de no, a mí no me hace falta, ¿no? Sin embargo, vemos que durante el envejecimiento normal se producen una serie de cambios que afectan a todas las personas mayores, ¿no? Va a haber cambios en la velocidad de procesamiento, va a haber cambios en el control ejecutivo. Trabajémoslos, ¿no? Cada colectivo tiene unas necesidades, pues en el ámbito del mayor vamos a intervenir para que esas capacidades que vemos que se van a ver alteradas, pues para evitarlo antes de que suceda, ¿no? Y luego el otro punto, la verdad que cada vez se conoce más. Vemos que la población general tiene un mayor conocimiento de que hay ciertas cosas que puede hacer para que el envejecimiento sea más saludable. Luego está en su mano, como decía Cristóbal, yo soy el que sé lo que me viene mejor, pero está en su mano hacerlo o no, pero que si cuidamos nuestra alimentación, que si hacemos ejercicio, que si mantenemos contacto social, vamos probablemente a tener un mejor envejecimiento que si no lo hacemos. Y el entrenamiento cognitivo forma parte de una de estas áreas para promover la salud cerebral. Si llevamos una vida activa, si tenemos un envejecimiento activo, vamos a tener una mejor salud cerebral. Otro mito, el famoso eso no vale para nada. Bueno, de las terapias no farmacológicas, a pesar de las dificultades que se encuentran en el ámbito de la investigación, pero la estimulación cognitiva es la que recibe un mayor apoyo empírico, especialmente en el envejecimiento normal, en el deterioro cognitivo leve y en las demencias. Además, una cosa no quita la otra. El ámbito farmacológico es absolutamente necesario, pero en el ámbito de las demencias, la estimulación cognitiva ha demostrado más y mejores efectos cuando se combina con la farmacológica. Por lo tanto, yo aquí ya hago un llamamiento a la unidad, a que nos comuniquemos más entre geriatra y psicólogo, a que haya una mayor comunicación entre el neurólogo y la persona que cuida, ¿no? Que podamos explicar cómo manejar estos problemas de conducta, cómo estimular en el domicilio, cómo ayudar a orientar. Porque a fin de cuentas nosotras estamos con ellos, en el mejor de los casos, 2-3 horas a la semana, pero es la familia, es el cuidador, es el entorno el que en todo momento está con ellos y puede ayudar a que esta estimulación cognitiva no quede solo en el aula, sino que se extrapole a la vida cotidiana. Otra expresión, eso es para viejos. Ya hemos hablado, ¿no?, del concepto de viejo o anciano. Eso, lo primero es que probablemente tiene que haber un cambio de concepto y cambiar el concepto viejo para que una persona mayor de 65 años no diga eso es para viejos como algo despectivo, ¿no? Cuando una persona joven dice no, eso es para jóvenes, no se ve como algo despectivo. Aquí sí. Y vemos cómo la verdad que esto del eso es para viejos ha ido cambiando. Ahora ya la estimulación cognitiva ha salido estrictamente del ámbito residencial y se está poniendo en práctica en el ámbito ambulatorio, y las personas con una vida activa y que se mantienen en el domicilio también pueden optar a esta serie de programas. Vemos que hay un mayor interés por el entrenamiento cerebral en la población mayor y en la población incluso adulta.
Personas que nos preguntan, oye, yo ya veo que no gestiono mi agenda como antes, con 50, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Que sí que hay esa preocupación y ese interés. Incluso están surgiendo un montón de aplicaciones móviles, de juegos para el entrenamiento cerebral, todos queremos mantenernos jóvenes, ¿no? Siempre, y mantenernos activos. Y es que esto hay que hacerlo desde siempre, porque una alta reserva neural sí que va a proteger, va a facilitar que se creen una serie de redes que son más eficientes cuando tienen que enfrentarse a la resolución de una tarea. Es decir, que a lo mejor ese deterioro está, pero la persona va a tener unas mayores estrategias para compensar el deterioro. Por lo tanto, el ESO es para viejos, hay que alejarse de él, hay que pensar que esto es para cualquier persona. Y el último mito, o la última expresión que queremos falsear y que escuchamos muy a menudo, está absolutamente en el otro polo, ¿no? Cuando el nivel de deterioro es muy notable, hemos oído si es que ella ya está muy mal o él ya está muy mal, no hay nada que se pueda hacer. A lo mejor no hay nada que se pueda hacer por la memoria reciente. A lo mejor es cierto que la capacidad de aprendizaje está deteriorada, pero eso no quiere decir que no se pueda seguir trabajando. A medida que avanza el deterioro, sabemos que hay algunas de las capacidades que se mantienen intactas durante mucho más tiempo, como son la memoria implícita, el lenguaje. En la estimulación cognitiva, en fases más avanzadas, vamos a trabajar esas funciones. En estimulación cognitiva siempre se trabaja sobre funciones cognitivas conservadas. Es un poco frustrante nuestro trabajo. Lo que está perdido, perdido está. No vamos a intentar recuperarlo, vamos a trabajar para que lo que todavía está se mantenga durante mucho tiempo. De esa forma vamos a conseguir que el proceso de deterioro, el proceso de decaimiento sea más lento y siempre se trabaja sobre lo conservado. Además recordamos los objetivos que decía justo después de la definición. El objetivo no es únicamente mejorar el funcionamiento cognitivo de esa persona, ni siquiera el funcional, sino que va mucho más allá y en siguientes etapas va a ser mucho más útil esa parte de fomentar los afectos, de trabajar la autonomía, fortalecer las redes sociales. Por lo tanto, nunca podremos decir que ya no podemos hacer nada por esa persona. Me encantaría estar aquí. Hemos pasado el tiempo. Es la última y esto es como unas ideas que yo siempre que preparo una sesión, un taller de estimulación cognitiva, intento fomentar el encuentro y la socialización. Queremos trabajar los afectos, queremos trabajar las emociones positivas. Sí, estimular y mantener las funciones conservadas, pero para ello siempre todo lo que planteemos que se ajuste a su realidad. Lo que decís de infantilizar, no. Por favor, alejémonos de eso, ¿no? No son niños, son personas mayores y hay que ajustarse a su nivel educativo. No es lo mismo si tienes un grupo de personas que tenían unos puestos y tienes a un médico, a un fiscal, que si tienes a personas que tienen otra serie de iniciativas. A lo mejor en un taller tengo que plantear una actividad sobre una receta y en otro tengo que poner una serie de imágenes de políticos para que relacionen, ¿no? Siempre va a haber que ajustarse a su realidad, a sus potencialidades, a su nivel educativo, a sus intereses, porque lo importante es que las actividades les resulten significativas, moderadamente desafiantes y novedosas para la persona. Y nada más, muchas gracias.